El día de hoy vamos a hablar de un juego que ha dejado una marca imborrable en el mundo de los videojuegos, The Elder Scrolls 5. Aunque se lanzó en 2011, sigue siendo un título imprescindible en pleno 2024. ¿Por qué? Bueno, prepárate para un viaje épico mientras exploramos lo que hace Skyrim un juego tan especial y por qué deberías darle una oportunidad hoy en día. El mundo de Skyrim. Imagina un lugar donde los mitos y leyendas cobran vida, un vasto continente lleno de montañas nevadas, frondosos bosques y antiguas ruinas. Skyrim es un juego de fantasía épica ambientado en un mundo medieval, donde la magia y las criaturas míticas están al orden del día. En tu aventura te encontrarás con todo tipo de seres fascinantes y peligrosos, desde dragones que surcan los cielos hasta trolls gigantes que habitan en las montañas, pasando por espíritus errantes y feroces lobos. Cada esquina del mapa esconde una nueva maravilla o un desafío inesperado. Pero no todo se trata de criaturas y combates. Skyrim está lleno de historia y cultura. Cada ciudad y pueblo tiene su propio trasfondo, tradiciones y conflictos. Podrás interactuar con personajes únicos, desde nobles y mercaderes hasta magos y guerreros, cada uno con sus propios sueños y ambiciones. Además, la magia juega un papel crucial en el mundo de Skyrim. Puedes aprender a lanzar hechizos poderosos, convocar criaturas mágicas y manipular los elementos a tu favor. La combinación de un entorno medieval con los elementos de alta fantasía crea una experiencia de juego rica y envolvente. La trama principal gira en torno al regreso de los dragones liderados por Alduin, el devorador de mundos, y tu misión es detenerlo. Pero más allá de la historia principal, Skyrim está lleno de líneas argumentales secundarias que son igual de fascinantes. Desde unirse a la hermandad oscura y convertirse en un asesino temido, hasta ascender en las filas del gremio de ladrones, o incluso convertirse en el archimago de la Academia de Magia. Las probabilidades son casi infinitas, y cada decisión que tomas afectará el mundo a tu alrededor. Si eres fan de Game of Thrones, Skyrim es un juego que definitivamente querrás probar. Aunque no están directamente relacionados, ambos comparten un mundo medieval lleno de conflictos, política y criaturas míticas. En Skyrim puedes explorar vastos paisajes nevados que recuerdan a Winterfell, enfrentarte a dragones como si fueran descendientes de los Targaryen y sumergirte en tramas llenas de traiciones y alianzas. La atmósfera de Skyrim te transportará a un universo similar al de Westeros, donde cada decisión puede cambiar el destino del reino. Es como tener la oportunidad de ser tu propio Jon Snow o Daenerys, pero con aún más libertad y opciones a tu disposición. Uno de los mayores atractivos de este juego es su vasto mundo abierto. La provincia de Skyrim es enorme y variada, desde las montañas nevadas de Hrothgar hasta los pantanos de Hjalmarch y las selvas de Falkreach. Cada región tiene su propio ambiente, fauna y flora, y secretos esperando a ser descubiertos. El nivel de detalle en el diseño del mundo es asombroso. Cada ciudad, pueblo y cueva tiene su propia historia y personajes únicos. Puedes perderte fácilmente durante horas simplemente explorando y admirando el paisaje. La verdadera magia de Skyrim radica en la libertad que ofrece a los jugadores. Puedes ser quien quieras y jugar como quieras. ¿Quieres ser un guerrero nórdico con una gran espada? Hazlo. ¿Prefieres lanzar hechizos destructivos como un mago poderoso? Adelante. O quizás te gusta la idea de ser un ladrón sigiloso robando desde las sombras. También es posible. La personalización de personajes y las habilidades son increíblemente profundas. A medida que avanzas en el juego, puedes mejorar tus habilidades y desbloquear nuevas ventajas, permitiéndote adaptar tu estilo de juego a tus preferencias. La jugabilidad nunca se siente restrictiva y siempre hay algo nuevo que probar. Ahora hablemos de 5 pros y contras de Skyrim, porque hay muchos. Inmenso mundo abierto. La escala y detalle del mundo son impresionantes. Libertad de elección. Puedes jugar como quieras y tomar las decisiones que afecten al mundo. Historia rica y profunda. Las misiones principales y secundarias están llenas de historias emocionantes. Modding. La comunidad de mods de Skyrim es una de las más activas, ofreciéndote mejoras gráficas, nuevas misiones y mucho más. Rejugabilidad. Con tantas opciones y caminos a tomar, cada partida puede ser una experiencia única. Pero como todo juego, Skyrim no es perfecto y tiene sus contras. Por ejemplo, bugs y glitches. Aunque muchos se han solucionado, Skyrim es conocido por sus errores técnicos. Algunos son graciosos, pero otros pueden ser frustrantes. Gráficos anticuados. Aunque el juego sigue siendo hermoso, los gráficos pueden parecer un poco desactualizados en comparación con los títulos modernos. Inteligencia artificial de los NPCs. A veces la inteligencia artificial de los personajes no jugadores puede ser un poco tonta o predecible. Misiones repetitivas. Algunas misiones secundarias pueden sentirse repetitivas después de un tiempo. Optimización en consolas. Las versiones para consolas no siempre tienen el mismo nivel de rendimiento que PC, especialmente con mods. Y
hablando de mods, los mods pueden transformar el juego por completo, desde mejoras gráficas que hacen que el juego se vea como un título moderno, hasta nuevos contenidos, misiones y habilidades. Los mods mantienen a Skyrim fresco y emocionante. Si alguna vez te cansas de la experiencia base de Skyrim, los mods ofrecen una forma infinita de reinventar el juego y mantenerlo interesante. Ahora hablemos de por qué deberías jugar a Skyrim en pleno 2024. Rejugabilidad. Cada partida puede ser completamente diferente gracias a la libertad de elección y la personalización del personaje. Inmersión total. El mundo abierto de Skyrim sigue siendo uno de los más inmersivos, con una atmósfera y narrativa que te atrapan desde el primer momento. Relación calidad-precio. A menudo puedes encontrar Skyrim a precios reducidos en ventas digitales, ofreciendo una cantidad impresionante de contenido por tu inversión. Nostalgia y clásico moderno. Para aquellos que jugaron a Skyrim en su lanzamiento, regresar al juego es una experiencia nostálgica. Para los nuevos jugadores es una oportunidad de experimentar uno de los títulos más influyentes de la última década. Desde su lanzamiento, Skyrim ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Ha sido referenciado en programas de televisión, películas y otros videojuegos. El legado de Skyrim también se puede ver cómo ha influenciado en otros juegos de rol. La fórmula de mundo abierto, con libertad de exploración y decisiones significativas, ha sido adoptada por numerosos desarrolladores. Además, el éxito de Skyrim ha asegurado el futuro de la franquicia Elder Scrolls, con los fans ansiosos por noticias del próximo título. La música de Skyrim compuesta por Jeremy. La música de Skyrim compuesta por Jeremy Soule es una de las bandas sonoras más reconocidas en el mundo de los videojuegos. El tema principal, con sus coros poderosos y melodía épica, es instantáneamente reconocible y te transporta inmediatamente a las tierras de Skyrim. La música no solo es épica, sino que también es atmosférica, acompañándote perfectamente en tus viajes por los paisajes diversos de Skyrim, ya sea que estés explorando una cueva oscura o caminando por una pradera soleada. La banda sonora siempre añade una capa adicional de inmersión. Aunque Skyrim sigue siendo un juego impresionante, muchos fans están esperando con ansias The Elder Scrolls 6. Bethesda ha confirmado que el juego está en desarrollo, pero los detalles siguen siendo escasos. Las expectativas son altas y los jugadores esperan que el próximo título lleve a la franquicia a nuevas alturas con gráficos de última generación, una narrativa aún más profunda y un mundo aún más expansivo. Hasta entonces, Skyrim sigue siendo una forma fantástica de sumergirse en el universo de The Elder Scrolls. Skyrim es un juego que ha resistido la prueba del tiempo. Su mundo abierto, rica narrativa y la libertad que ofrece lo convierten en una experiencia única y emocionante. En pleno 2024 sigue siendo una joya que vale la pena explotar, ya sea que seas un veterano de la saga o un nuevo aventurero. La verdad también me gusta bastante porque en parte me recuerda mucho a Game of Thrones, joya de serie, y de hecho están trabajando en mods para recrear Westeros en el mundo de Skyrim, así que tendremos mucho más contenido. Si aún no has jugado Skyrim o estás considerando regresar a sus tierras, ahora es el momento perfecto para embarcarte en esta aventura épica. No olvides suscribirte, darle like y compartir tus experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.